Le doy la bienvenida aquí a Conclusiones al doctor Duberlí Rodríguez. Él es el presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema de la República del Perú. Muchísimas gracias por la entrevista, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, don Fernando. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Está en Huamanga, ¿no? En la región de Ayacucho. ¿Qué hace por allá? Sí, es una región andina del Perú donde estamos desarrollando el 8º Congreso Internacional de Justicia Intercultural. Es un evento que nosotros hacemos todos los años para acercar la justicia ordinaria con la justicia especial. Para que me entiendan sus televidentes, en el Perú existen, digamos, dos sistemas de justicia. La justicia del Estado, que es la justicia oficial, que es una justicia escrita, que está transcrita en códigos, etcétera, pero también nosotros tenemos un mundo andino, amazónico, con comunidades indígenas, que también ellos administran su propia justicia dentro de lo que se llama el derecho consuetudinario. Y a fin de armonizar las relaciones entre la justicia ordinaria o la justicia estatal con la justicia indígena es que nosotros hacemos anualmente estos congresos de justicia internacional. Qué interesante, qué interesante. Esto ocurre en diferentes países de Latinoamérica, por supuesto, tienen sus propias leyes, estas comunidades. No es la primera vez que lo vemos, pero interesante poder compaginar las dos, esta justicia ordinaria con la justicia que se maneja en estos grupos, en estos pueblos independientes. Interesante que esté usted en esto, ¿no? Tratando de acercar estas dos formas de justicia, cuando en el Perú hay un tema que se divide entre dos, la política y la justicia, y parece que no está compaginando tal cual. Ya sabe a qué me refiero al tema del presidente Pedro Pablo Kuczynski y esta moción de vacancia en su contra por incapacidad moral. Aquí la pregunta complicada, pero me gustaría que nos ayudara a entender. ¿Esta moción de vacancia por incapacidad moral es meramente una forma política en el Congreso o tiene un sustento jurídico como tal? Por el momento solamente tiene un sustento político porque el artículo 103 de la Constitución prevé la figura de la vacancia presidencial por incapacidad física permanente o por incapacidad moral. Y en el caso presente, el Congreso de la República, la fuerza política mayoritaria y con el apoyo de otras bancadas, considera que el presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, habría incurrido en conductas que lo descalifican moralmente para seguir dirigiendo el país, y por eso es que han presentado esta moción de vacancia que ya ha sido admitida, y en el curso de esta tarde se va a debatir. Incluso el presidente tiene que concurrir para ejercer su derecho a la defensa, y finalmente el Congreso de la República votará aprobando o desaprobando la vacancia del señor presidente de la República. Interesante definirlo en este contexto para entender que se trata pues concretamente de una figura política, y le pregunto esto porque es sumamente importante entender, es decir, aquí la decisión pudiera ser más por una falta de mayoría en el Congreso que por una incapacidad moral como tal, ¿correcto? Bueno, yo no puedo, digamos, calificar de manera así directa si se podría dar la figura que usted me indica. ¿Por qué? Porque es un tema que es de competencia exclusiva del Congreso de la República, que es el Poder Legislativo. Ellos tienen independencia, tienen autonomía, tienen su reglamento, y en base a ese reglamento es que van a tramitar esta figura de la vacancia presidencial. Nosotros como Poder Judicial solo podríamos intervenir cuando ya el Ministerio Público haya formalizado una investigación y eventualmente cuando formule una acusación. Entonces, en este momento, digamos, el tema no está, digamos, dentro del campo del Poder Judicial propiamente dicho, sino en el campo y dentro de la competencia del Congreso de la República, que es un poder político. Regreso con más de esta entrevista con Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial del Perú y de la Corte Suprema, sobre la posible vacancia por incapacidad moral del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y más adelante en este Conclusiones, te voy a dar cuenta. Doctor Rodríguez, ayúdame a entender este escenario hipotético. ¿Podría darse que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en esta moción de vacancia en su contra por incapacidad moral, quedara fuera de la presidencia sin aún haber un sustento legal a través de una decisión del Ministerio Público o del mismo Poder Judicial? Es decir, ante ceder en la figura política de la incapacidad moral, de la vacancia por incapacidad moral, anteceder a lo que sería el proceso jurídico, el proceso del Ministerio Público. ¿Pudiera ser esto posible?
Sí es posible porque, como le digo, el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, que es una constitución que tiene más de 20 años de vigencia, de 1993, prevé pues justamente la figura de la vacancia presidencial cuando se da la situación de incapacidad moral, que es lo que ahora están, digamos, atribuyéndole al señor presidente de la República, de tal manera que es un tema que está en el escenario político y eventualmente, si es que ya con la comisión investigadora que también ha formado el Congreso de la República, que se llama una comisión Lava Jato, para investigar la red de corrupción que montó la empresa brasileña Odebrecht, eso ya se podría judicializar y por eso es que el presidente de la República ha sido citado por el Ministerio Público, o sea, por la Fiscalía del Perú, para tomarle una declaración el 21 de este mes de diciembre. Entonces, digamos, eso tiene otro curso, otro procedimiento y entonces todavía no está abierto formalmente un proceso penal ahí. Lo que se está realizando son diligencias preliminares por parte del Ministerio Público y eventualmente podrá abrirse un proceso penal, pero eso todavía no ha ocurrido. Interesante lo que me está diciendo porque, a ver, ¿qué pasa? Y este es otro escenario hipotético. Le pido yo a usted que, porque son escenarios que se pueden dar, le pido yo a usted que nos ayude a entender. Se da entonces paso a esta vacancia por incapacidad moral. Pero claro, lleva un curso independiente, como lo ha dicho, el ámbito de la justicia, en torno a lo que se ha presentado ante el Congreso en el tema Lavallato. Ahora, si después en el curso de la justicia resulta no ser responsable o no ser culpable, pero ya ha sido admitida la vacancia por incapacidad moral, ¿qué pasa? Es que son caminos diferentes. O sea, el tema del Congreso de la República, la declaración de vacancia es estrictamente política y se requiere una mayoría calificada de 87 votos para aprobarla y eso significa que automáticamente, digamos, es procedente esta figura y llamarían pues al primer vicepresidente de la República para que lo sustituya. Y en el terreno ya estrictamente judicial o jurídico, eso sigue su camino, digamos, propio e independiente y eso es un proceso que dura mucho tiempo. Entender aquí la capacidad, en este caso legislativa, es decir, en el ámbito de la comisión de la investigación Lavallato. Ayer hablaba con la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, y me decía que ellos tenían la misma capacidad de poder investigar, de hacer una investigación tal cual lo hace el Ministerio Público, claro, con otros efectos, pero tienen la misma capacidad de hacer su investigación independiente. Esto es así, correcto, pero no tiene ningún peso judicialmente hablando o en el Ministerio Público, sino hasta que se lleva a cabo la investigación en este ámbito. Efectivamente, el Congreso de la República puede formar comisiones investigadoras dentro de su labor de fiscalización. Y justamente ahorita funciona la comisión Lava Jato, ¿no?, que preside la congresista Rosa Bartra. Y ellos hacen también una investigación, pero de orden administrativo, y cuando ya toman acuerdos o conclusiones, y si en sus conclusiones consideran que se han cometido hechos delictivos, recién lo ponen en conocimiento del Ministerio Público o de la Fiscalía. Por eso es que ese procedimiento es solamente administrativo y tiene un curso aparte, independiente de lo que hace la Fiscalía. Por eso es que ahora la Fiscalía, sin esperar el resultado de las conclusiones de la Comisión Lava Jato, ya ha comenzado a indagar, y por eso es que ha sido ya citado el presidente de la República para dar declaraciones en torno a estos problemas el día 21 de este mes. El día 21 de diciembre entonces tendrá que presentarse el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ayer Rosa María Bartra fue muy crítica también en el proceder en el ámbito de la justicia, criticando obviamente el contenido de la información a la que había tenido acceso el mismo comité, la misma comisión de investigación de Lavallato, con la información del Ministerio Público y el que no había accionado antes. ¿Usted tiene algún comentario en torno a esto, a estas críticas, o se mantiene al margen? Bueno, yo me mantengo al margen porque son críticas más que nada políticas hacia el Ministerio Público. Ellos le están atribuyendo que habrían estado realizando un trabajo muy lento, pero eso es un tema que está en la competencia del Ministerio Público, y ya el Ministerio Público en este tema ya también ha comenzado a trabajar, y por eso es que le digo que ha sido citado el presidente de la República para declarar de manera inmediata. Ahora, las otras opiniones son efectivamente en el campo político. Yo, como comprenderá, por ser presidente de un poder del Estado, ya no puedo intervenir, digamos, calificando si eso está bien o está mal. ¿Cuáles serían los pasos a seguir después de que el presidente se presente el 21 de diciembre
¿cuáles pudieran ser los escenarios que él enfrentara después de esta presentación? ¿Qué pudiera ocurrir? Dígame usted cuáles son las opciones que le quedan al frente a Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú, ante el Poder Judicial, ante la justicia. Bueno, quienes se encargan de investigar en el Perú los presuntos hechos que tengan un contenido penal es el Ministerio Público. No tenemos nosotros jueces instructores o jueces investigadores. Quienes hacen esa labor son los fiscales. Y los fiscales formalizan la investigación preparatoria, que se llama la primera etapa del proceso penal en el Perú, y recién estamos hablando de que se abrió un proceso penal. Y cuando se abre un proceso penal, ahí los fiscales pueden solicitar medidas coercitivas personales, prisiones preventivas, embargos, etcétera. Y solamente cuando ellos lo soliciten, un juez de investigación preparatoria del Poder Judicial resolverán esas peticiones. Pero por el momento todavía no estamos en esa fase. Todavía no se llega a esa fase. ¿Le sorprende a usted, doctor Rodríguez, lo que está ocurriendo hoy con el caso Odebrecht en la investigación Lavallato? ¿Le sorprende hoy el escenario que enfrenta el Perú a través de la figura del presidente Pedro Pablo Kuczynski, después de haber visto, bueno, pues ya todo lo que se ha investigado, expresidentes que también son parte de la misma investigación? ¿Le sorprende a usted esto que ocurre hoy? Bueno, efectivamente, lo que más podría yo decir es que es un hecho bastante lamentable que esto esté ocurriendo en nuestro país, porque eso genera una inestabilidad política, una zozobra, el clima para las inversiones incluso ya no es tan favorable. Entonces, hasta que se recupere, digamos, la estabilidad política del país, va a pasar un buen tiempo, pero yo espero pues que las instituciones de Perú trabajen adecuadamente, el propio Congreso de la República, el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial en su momento. Pero yo tengo la esperanza de que esto se tenga que solucionar de manera más. Confianza en las instituciones, doctor Rodríguez. ¿Qué me dice usted acerca de eso? Ayer lo cuestionaba también Rosa María Bartra, el tema del funcionamiento de las instituciones. ¿Usted qué me dice? ¿Confía en la independencia de las mismas? Sí, yo lo que debo afirmar es que debemos aprender o debemos confiar en las instituciones que la democracia ha creado dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución. Claro, lo entiendo, claro, no le hace bien al país el tener esa desconfianza, mucho menos frente a una situación como esta. Pues ahí está, este es un punto de vista muy objetivo, quiero decirlo, quiero subrayarlo, desde la perspectiva del presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de la República del Perú, obviamente con sus limitaciones al respetar la independencia de poderes, pero también planteando los escenarios que pudieran presentarle al presidente Pedro Pablo Kuczynski, dándole el peso político a lo que sería precisamente esta moción de vacancia en contra de Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral. Por el otro lado, ¿cuál sería el funcionamiento de la justicia frente a este hecho? 12 situaciones vinculadas por un mismo caso, pero al mismo tiempo independientes, una en el ámbito político y otra en el ámbito de la justicia, para dejarlo bien claro. Yo le quiero agradecer mucho porque arroja mucha más luz, doctor Rodríguez, así poder entender que lo que ocurre en el Congreso tiene un peso político que no necesariamente influye en el ámbito de la justicia. Esto es muy importante. Gracias a usted, don Fernando. Un saludo para todos ustedes. Gracias, muy amable. El doctor Dubery Rodríguez, presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema de la República del Perú, nos acompañó. Muchas gracias, doctor.